Agustino Sarmiento, pero lo tenemos a Charly López del otro lado. Hola, Charly. Mira, fue mi profesor de inglés, yo era la mejor alumna. Es un comentario aparte esto. Bueno. Charly, ¿cómo va? Hola María Santo, exactamente, la ¿viste? Mejor alumna María, sin ninguna duda. ¿Qué era la mejor alumna? Era una clase individual. Ah, sí. Claro, era sola, estaba sola. Sí, claro. Bueno, Charly, vamos a hablar de esto con Santo aquí de la historia de los censos. ¿Es así que fue Sarmiento el primero? Sí. El primer censo se hizo en 1869 cuando el presidente era Domingo Faustino Sarmiento, pero ya había estado previsto por Mitre, que fue su antecesor. Y bueno, yo tengo algunos datos acá que me parecen interesantes. Muy impresionante, ahora, Charly, que veíamos ahí varones hembras, ¿no? Sí, bueno. Los documentos que venían de España también estaban hechos de la misma manera. Uno de mi abuela, valga la autorreferencia, decía hembra, sí, yo lo vi, tuve la oportunidad de verlo. Y bueno, una cosa muy interesante es que un hombre llamado, acá lo tengo, Diego de la Fuente, que fue el superintendente del censo, quien no solo lo organizó, sino que además hizo un extenso documento de análisis de los resultados. Ahora, ¿qué estaba pasando en ese momento? Todavía se estaba peleando en 1869 la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Además, los resultados tardaron 3 años, porque cuando estaban por salir, comenzó la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires. Les cuento otros datos más. Fueron más o menos 2.700 personas solamente que participaron en el censo, perdón, 3.700. Unos 3.000 empadronadores, así le llamaban a los censistas, y unos 700 comisionados que a su vez eran controlados por 15 comisarios provinciales. Y bueno, lo que volvió loco, horrorizó, fueron las palabras, al superintendente del censo, fue descubrir que el 70% de la población en 1869 eran analfabetos. Y él dijo que eso era fatal para la democracia. Fatal para la democracia. Y que eso explicaba que el gobierno de Rosas hubiera durado 20 años. Todo muy político. Y yo les puedo contar, habían dividido, acá tengo, se utilizaron planillas, igual que ahora, y fueron a censar a la gente a sus lugares. Al ejército se lo estimó, porque parte estaba en Paraguay. A los extranjeros que vivían en el exterior, ellos estimaron que había unos 40.000 en ese momento, que también fueron estimados, igual que los pueblos aborígenes, igual que los pueblos originarios. Y bueno, datos de color. A mí me gustó la frase del superintendente del censo que dijo: la democracia bien entendida la hacen los instruidos. Y yo, eso es una opinión personal, me pregunto, ¿no? Ahora vamos a la escuela, pero ahora tenemos que ver si se aprende. Claro. Porque si no estaríamos a lo mejor en una situación similar. Y ustedes me dirán, condiciones especiales, ¿qué se buscó? Bueno, se discriminó a quienes eran dementes, sordomudos, ciegos, aquí los ponen, perdón por la palabra, imbéciles, estúpidos, y los que sufrían ciertas enfermedades. Detectaron unos 200.000 extranjeros, de los cuales casi todos eran analfabetos, que fueron algunos de nuestros bisabuelos o abuelos que vinieron sin saber y escribir. Detectaron también que había el doble de curanderos que médicos y que había 120% más de viudas que de viudos, y se lo atribuyeron a las tareas rurales, que eran peligrosas, estaban muy expuestos a la intemperie y también a la guerra. Claro. Bien, es muy bueno lo de educación que está diciendo. Sí, obvio. Porque primero era la presidencia de Sarmiento, que hizo una reforma educativa profunda, ¿no? Trayendo, por ejemplo, las maestras de los Estados Unidos con sus métodos. Y que además... Y eso aparentemente... Sí, perdón. Aparentemente habría fogoneado a Sarmiento, claro. Lo hizo más que confirmar lo que él pensaba. Sí, mire, después de ser presidente de la Nación, Sarmiento fue el primer encargado de la educación en la provincia de Buenos Aires, que no tenía el cargo de ministro hasta hace no tantos años, pero que en verdad integraba el gabinete. Y cuando firman por primera vez, también por un censo,
que la escuela tiene que ser obligatoria, la escuela primaria obligatoria, es profundamente criticado por los políticos de su momento. Gente que miraba al futuro, diciendo, ¡qué barbaridad! Dice, ¿cómo va a ser obligatoria la educación si no hay suficientes escuelas? Y Sarmiento le contestó, por eso tiene que ser obligatorio, porque es la única forma que el Estado haga las escuelas para que la gente se vaya a educar. Mire si tiene una importancia o no el censo. Esas escuelas palacios que tenemos todavía, de las que Argentina estaba tan orgullosa, esas escuelas que eran increíbles para la época, que bueno, algunas no se mantuvieron y otras sí. Pero ahora, algún dato de color, las profesiones. No, María, Charlie, interrumpo un minuto para preguntarte algo, porque el censo es cada 10 años. ¿Hubo periodos en los que el censo no se llevó a cabo? Sí, larguísimo. El segundo censo, yo tengo estos datos que recuerdo, fueron 26 años después, y después del segundo censo, yo lo tenía anotado por acá, a 19 años después, y coincidió con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Fue en 1914, sí. Los censos sirvieron justamente para lo que dice Santo, para orientar hacia dónde debía ir el país. A las mujeres, por ejemplo, detectaron las siguientes profesiones: a ver, costureras, lavanderas, tejedoras, planchadoras, cigarreras. También detectaron las que estaban amancebadas, o sea, que no estaban casadas porque uno de los dos cónyuges no podía hacerlo, pero sí vivían en una situación cuasi matrimonial, de aparente matrimonio. Y también el censo, de acuerdo al informe del superintendente de censo, dice que se detectan muchos chicos ilegítimos y que de alguna manera eso los estaba estigmatizando, aunque lo dice de otra manera. Bien, para que uno sepa la importancia y lo que puede significar este censo, ¿no? Este censo yo creo que nos va a orientar. El asunto es opinión personal, por supuesto. Si luego se toman las medidas profundas en las que la educación no sea simplemente ir a la escuela, que apenas sirve solamente como contención, sino también que se enseñe, que tengamos maestros inspiradores, esos maestros que uno dice, cuando yo sea grande quiero ser como la señorita tal o como el profesor tal. Eso, ojalá que los maestros volvamos a tener vocación para la enseñanza y no elijamos esta carrera porque tiene rápida salida laboral. Bueno, evidentemente es un problema profundo de la Argentina, porque estamos hablando de analfabetos en aquella época. Pongámosle las situaciones que haya, ¿no? Los extranjeros demás. Hoy no existe esa posibilidad y tenemos un montón de chicos que no van a la escuela, que no están educados, y es verdad que es un tema para la democracia, ¿eh? Sin duda. O tal vez es funcional para algunos. Obvio. Estar fuera del sistema de la democracia es grave. Y eso es lo que debieran pensar los que nosotros elegimos, es que medidas hay que tomar rápidamente para tratar de que esto no siga aumentando. Porque usted hablaba de palacios de las escuelas. Hoy hay escuelas que son containers. Y las vemos bien. Que son ranchos. Sí, y las vemos bien, decimos, qué bien esta escuela. No, no está bien. Porque esta historia de que hay que ver la mitad del vaso lleno porque está en la escuela, no, la mitad del vaso es la mitad del vaso. Y no tiene que estar la mitad llena y la mitad vacía. Tiene que estar lleno. Hablando de educación, de salud, de seguridad, de todos los temas que nos preocupan, tiene que estar lleno. Esto de que, está inconforme porque no ve el medio vaso lleno. No, más que inconforme, medio vaso me querés dar, sos un cara dura. Es cierto, Santo. ¿Cómo se dice en inglés cara dura? Chiqui se dice, como eso, chiqui. Sí, Aún chiqui. estamos vendiendo una marca, pero eso quiere decir cara dura. No, digo para decirlo en los dos idiomas, a ver si alguien lo entiende. Bueno. Yo solamente quiero agregar algo. Los papás y los abuelos tienen que entender que los chicos van a la escuela a aprender y que de pronto tener que dar un examen o incluso tener que hacer un año de nuevo simplemente implica que todavía le falta llegar al nivel que necesita y que eso no es un estigma para nadie. No, totalmente. El estigma es salir con un certificado que no vale absolutamente nada. Muchísimas gracias. Gracias, Charlie. Al contrario, un abrazo muy grande.